que es para la gloria de Dios, amén, y para la edificación de todos nosotros. Entonces vamos a abrir Eclesiastés, un libro de la sabiduría. Vamos a leer el capítulo 9 y el verso 10 y el verso 11, amén. Es Eclesiastés capítulo 9, verso 10 y verso 11. Amén. Yo creo que todos están en sus Biblias y voy a leerlo aquí, pero muy pendientes de cada frase de estos dos versículos. Dice el 10: todo lo que viniere a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, es muy seguro, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés 9, verso 10 y 11. Y el 11 dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Amén. Bueno, démosle una gloria a Dios y nos sentamos en nuestros puestos. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Bueno, creo que estamos hablando de proyectos, de metas, de vidas, de anhelos, y de metas y de proyectos y de vidas, de anhelos, pero en el Señor. Amén. Porque metas, anhelos, proyectos todos tenemos. Y hablo de todos, no refiero a la iglesia, sino a los 8.000 millones de personas que vivimos actualmente en este mundo. Todos tenemos algo en perspectiva, o al menos deberíamos tener en perspectiva algo, pero las perspectivas nuestras no deben que ser como las del mundo. Amén. Aunque obviamente tampoco es que todo lo miremos espiritualmente, porque también vivimos todavía sobre la faz de la tierra. Antes, pues, como por iniciar con una forma, ustedes saben que la iglesia primitiva, cuando el Señor se fue y quedó la iglesia en Jerusalén, ellos, digamos que pusieron su mirada solamente en el que el Señor venía y que venía prontamente, y perdieron su enfoque en la vida natural, tanto que empezaron a vender todos sus bienes, sus y los dieron y vivieron mancomunadamente, y ya no trabajaban al parecer, sino que se dedicaban solamente a vivir en comunión y esperar la venida del Señor. Y los sorprendió que el Señor no vino, sino que vino guerra sobre Jerusalén y tuvieron que ser esparcidos y tuvieron que iniciar a predicar este precioso evangelio, porque se tenía que cumplir la escritura de que hasta que no fuera predicado este evangelio, hasta el fin del mundo, y ahí sí vendrá el fin. Bueno, todo esto para decir que mientras vivamos en esta vida, tenemos que ser también comprometidos en esta vida. Es decir, si el hombre natural es comprometido con sus labores, son buenos trabajadores, responden por lo que hace, con sus familias y con todos, si hay alguien que tiene que ser todavía más comprometido, ese es el hombre de Dios. Amén. Entonces, nuestro proyecto de vida respecto del proyecto de Dios, ahí es donde tenemos que mirar, que muchas veces los cristianos, y lo digo porque pues yo creo que ya estoy casi saliendo de la parte de la juventud, aunque me siento joven. Que días hablando con alguien me dijo: usted me hizo sentir viejo, y yo le dije: es que ya estamos viejitos. Ya no somos tan jóvenes como éramos antes, todavía seguimos siendo jóvenes, todavía tenemos fuerzas, pero eso también se acaba, ¿cierto? Pero el trabajo que nosotros tenemos que hacer en esta vida, la responsabilidad y lo que hemos transcurrido, hemos acumulado ya cierta, es que sería muy difícil si yo a esta edad, que ya soy un poco más maduro de cuando inicié con los jóvenes, tenía pelo, iniciaba predicando y lo primero que hacía era como sacudir la cabeza para acomodarme. Ya no hay nada que acomodar, pero bueno, la gloria del Señor continúa con nosotros, que es lo importante. Bueno, lo importante también es divertirnos, mis hermanos. Esto no es solamente algo en que estamos aquí para escuchar un mensaje serio, aunque las cosas de Dios son serias, pero también existe alegría en la casa del Señor. Y
¿qué sería de mi vida si hasta todo el tiempo que he podido transcurrir, gracias a Dios, he gastado mi juventud o buena parte de mi juventud? Porque también les comenté que me arrepentí, que durante 4 años no acepté al Señor en mi juventud, pero los años que he vivido en mi juventud en Dios los he podido vivir en victoria. Y si algo que he vivido en mi vida es que va de en aumento, no por dármelas aquí de que soy mejor que nadie, porque cada vez que miro esta iglesia tan hermosa y me paro aquí, digo, Señor, ¿quién soy yo tan pequeño para estar enfrente de la amada tuya? Porque ustedes son muy importantes para Dios, mis hermanos. Si hay algo que Dios ama, son ustedes. Amén. Y no es que haya en mí algo que yo diga es que me ha hecho especial, sino que Dios es especial con nosotros. Y en estos años hemos visto bendición de Dios. He adquirido en cierta forma también sabiduría. He vivido la vida en diferentes formas, y cada vez que logro vivir una experiencia nueva en Dios, me doy cuenta que Dios me está fortaleciendo en cosas que pensé que nunca iba a estar fortalecido. Mire, cuando yo inicié este camino del evangelio, era la persona, y aquí está mi madre que me quiso venir a acompañar. Nosotros estamos con la familia en la casa está llena, nuestros familiares vinieron y estamos de paseo. Usted sabe cómo es cuando llega la familia, quieren pasear. Medellín es un lugar muy chévere para ir a pasear, pero hoy veníamos con un reto y mi mamá me quiso acompañar, el resto se quedó paseando, ya sabrán, qué pena. Pero bueno, digamos que lo que estoy diciendo es que aquí está alguien que puede dar fe de que lo que soy ahora no es porque yo haya sido muy bueno desde joven, desde pequeño. No es que haya mucho de qué gloriarse acá, pero de lo poquito de que tengo de qué gloriarme no ha sido por mí, sino que ha sido porque hay un Dios muy grande que ha trabajado en mi vida. Amén. Y que está trabajando en cada uno de los que se encuentran aquí, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más anciano hasta el más niño. Amén. Porque si hay algo que Dios le encanta hacer, es trabajar con la obra de sus manos, con nosotros. Somos su especial tesoro. Él terminó toda la construcción del universo, que es inmensamente grande, que no le hemos encontrado hasta el momento cuál es su anchura, su completitud. No hemos terminado de estudiar el universo, pero Dios lo construyó en tan solo 6 días. Pero contigo no se ha dedicado solamente a 6 días, sino que todos los días de nuestra vida Dios está trabajando contigo. Amén. Yo era era nervioso para muchas cosas. De mi familia venimos que tenemos muchos nervios. El hablar en público en mi familia es bastante complejo, nos es penoso, y eso viene de temas pues naturales. Eso es natural. Pero Dios me llamó una vez y me colocó el sentir de que yo tenía que ir a predicar el evangelio recién bautizado. Y empecé a predicar por las casas con los hermanos, yendo allá, penoso hasta de cargar la Biblia y todo. Y pues en cierta forma ya esa pena se ha pasado y ahora se convirtió en temor, pero en temor de hacer estas cosas bien para la gloria de Dios. Amén. O sea que Dios es el que nos da las capacidades que no vemos en nosotros. En mí yo no veía capacidades para lo que actualmente soy. No es que sea mucho también, como les dije, hermanos, pero las pequeñas capacidades que hoy tengo no era porque vinieran de mí cuando crecí o cuando nací o cuando empecé a comportarme en el colegio. Todo eso ha venido porque Dios ha sido bueno y en su respectivo tiempo me lo ha dado, y yo estoy feliz de lo que me ha dado, y usted va a estar feliz de lo que Dios le ha dado y de lo que Dios le dará, y esté seguro que en usted va a abundar la bendición en Dios. Amén. No interesa qué digan de nosotros, no interesa qué tan pequeño te consideres, no interesa qué tan torpes te sientas, no interesa hasta qué tan feo te sientas, porque a veces podemos ser feitos, pero la gracia del Señor es tan linda. Amén. Es mejor un feo con la gracia de Dios. Se ve mejor, cae mejor, se siente mejor y se pasa mejor el tiempo con alguien que está lleno de la gracia de Dios que con alguien que tiene simplemente gracia humana. Amén. Entonces, que el proyecto de vida
de nosotros es una cosa que no solamente trabajamos nosotros mismos. No es un tema que es tuyo, no es un tema en el que solamente tú te tienes que dedicar, sino que estás seguro que es un tema en el que Dios está contigo. No trabajas tú solo en esto, sino que Dios es el que está trabajando en ti. No es el propósito tuyo en el que meramente estás trabajando, sino que Dios te quiere mostrar y te quiere conducir por los propósitos y por los caminos que Él tiene trazados para ti. Amén. A mí varias veces Dios me ha cambiado los planes. Yo cuando recién salí de la universidad estaba buscando y se me dio un tema de una maestría y me iba a hacer una maestría en Brasil y ya pues el tema estaba medio cuajado, ya tenía carta de presentación, habíamos hablado con un profesor, todo estaba listo, pero no eran los planes de Dios. Yo todavía no estaba firme en el evangelio y Dios me mantuvo en el lugar en el que yo pensaba que no iba a fructificar, y Dios me dio frutos aún donde no lo pensabas, donde yo no lo pensaba. Así que también, como por iniciar con algo, no interesa en qué situación estés. Puede ser la persona más falta de recursos y más necesitada de tu congregación, del lugar en el que estemos, pero si Dios te tiene ahí, es porque algo tiene Dios que hacer contigo en ese lugar. Dios nos cambia los planes, pero es porque Él es el que sabe cómo trabajar con nosotros y cuál es la situación que realmente nos conviene a nuestra vida. Amén. Si quiere darle la gloria a Dios, désela en esta noche, mi hermano. Amén. A veces pensamos que nosotros tenemos la solución. Mire que a veces pasa que en el pensamiento del ser humano, y sobre todo cuando uno está joven y no sabe qué hacer y para dónde coger y cuáles son realmente las cosas que usted tiene que hacer, y empieza a envidiar que otros empiezan a hablar que van a hacer tal cosa, que van a estudiar en el extranjero, que se ganó una beca, que realmente tiene un negocio con el papá. Hay muchas cosas. Y así también cuando vamos creciendo y nosotros, en vez de ocuparnos de trabajar, de empezar a hacer las cosas que tenemos por hacer, empezamos con el afán y con la preocupación, y eso añade muchas otras cosas. El preocuparse, aunque a veces parecía que la palabra suena bonito, decía una vez alguien, preocuparse suena bonito porque es como empezar a ocuparse antes de tener que hacerlo. Pero realmente la palabra, pues en su significado, realmente es más asociada con el afán y con la ansiedad del corazón, de ponerse a pensar, ni siquiera a actuar en cosas en las que de pronto no tienen ni siquiera capacidad o control de cambiarlas. Hay situaciones que no están en nuestras manos y que no está o no es deber de nosotros cambiarlas, es más bien de deber de confiar. Amén. Porque somos una iglesia que sabe confiar. Y ahí yo les voy a empezar ahorita a hablar de la palabra optimismo, porque es una de las palabras que en los últimos años he aprendido y era de lo que yo menos tenía. Porque estábamos hablando de que muchas veces en la edad en la que tenemos que empezar a preocuparnos, ocuparnos de nuestro proyecto de vida, realmente empezamos a preocuparnos, a afanarnos, a no dormir, a pensar, a envidiar, a decir, pero yo, ¿por qué? No, es que yo sí soy muy, y voy a utilizar expresiones un poco feas, yo sí soy muy bruto, y a veces nos tratamos mal, nos decimos, no, es que la verdad sí es que yo sí, y con eso mismo nosotros nos vamos como ahorillando, opacando, tratándonos mal. Y voy a decir esto también, mis hermanos, pero con conciencia en Dios, no me lo tomen a mal, mis hermanos. Todo lo que empiece o diga de esto, siempre tómenlo de la mejor manera, dijo el chavo, si por decir algo de esto, es en todo lo que corresponde a nosotros, los cristianos, nos pasa. Y es muy común que nosotros confundamos la humildad que Dios nos ha colocado en el corazón, porque somos seres humildes por naturaleza, hemos aceptado un Dios que nos ha colocado en lugares celestiales, pero Él nos ha hecho seres humildes, pero a veces esa humildad
la transferimos o la pensamos mal y pensamos que nosotros somos como menos en el mundo. Pasa muchas veces, y lo voy a decir, que en los colegios, en vez de sentirnos orgullosos de ser cristianos, el ser cristiano lo llevamos a la cuesta como una pesada carga y es como si tuviéramos algo de qué avergonzarnos. Ay, es que yo por ser cristiano no puedo ir a las fiestas. Es que yo por ser cristiano no puedo andar con ciertas amistades. Es que yo por ser cristiano es que por eso es que no me va bien y no me consideran para las cosas buenas que hay en el colegio por hacer. Y lo mismo pasa de pronto en el trabajo. Nos sentimos menos, nos sentimos un poquito como desconectados, porque como el mundo se conecta por medio de las pasiones y deseos de este mundo, usted va a ver que en el trabajo terminan, hey, ¿qué antes? Vamos para allá, vamos allá, y se hace el corrillo y se van para su lugar digo yo, de perdición. Y nosotros nos sentimos como desconectados de los de la oficina o de los del trabajo y nos pensamos a sentir como malitos, como que nosotros no estamos ahí, como que nosotros no aportamos tanto, como que estamos ahí pero como por mera misericordia y como que nosotros no vamos a prosperar, como que nosotros no nos va a ir bien. Y ese pensamiento, mi hermano, no es el que Dios quiere que nosotros tengamos. Una cosa es que seamos humildes delante de Dios, pero otra cosa es que Dios quiere que seamos la luz de este mundo. Dios no nos ha llamado a ser cola, sino que nos ha llamado a ser cabeza en este mundo, mi hermano. Amén. Dele la gloria a Dios porque Él se la merece. Así que la humildad y la sencillez sí está en nuestro corazón y la utilizamos para estar delante de Dios y también para ser sencillos y humildes en este mundo, mostrando quién Cristo fue en este mundo. Pero eso no quiere decir que nosotros en este mundo estamos destinados a ser los menores y a no tener ninguna perspectiva en este mundo y a no tener de pronto nada de relevancia en lo que compete en este mundo, sino que usted y yo estamos llamados a revolucionar este mundo para la gloria de Dios. Que cuando lo vean hacer algo que se sorprenden los demás, digan, oigan, él hay algo diferente. ¿Y qué será lo diferente? Y que empiecen a ver que usted es diferente porque tiene la gloria de Dios. Amén. Somos llamados a tener el mejor de los caminos. Somos llamados a triunfar en esta vida, no solamente para que tengamos de pronto una comodidad económica o que vivamos bien y confiadamente, sino para mostrarle a este mundo que Dios nos ama y que Dios tiene un plan para con todos nosotros, y que si ellos se vienen con nosotros también van a ser bendecidos y también van a estar llenos de la gloria de Dios. Y entender que después que la gloria que vemos en este mundo no es gloria realmente, sino que es algo pasajero, de lo que disfrutamos, pero que realmente nuestra ciudadanía está en los cielos y que nuestro tesoro es donde está el tesoro de nuestro corazón, que es de donde no nos queremos salir, que es el del reino de los cielos. Amén. Dice todo, y la palabra todo es todo, mi hermano. Todo lo que viniere a tu mano, a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra. También vamos para allá, mi hermano, aunque sea por un tiempo solamente temporal, pero también vamos para allá. Pero mientras tanto, todo lo que nos llegue a nuestra mano lo hemos de hacer conforme a las fuerzas que hemos recibido de Dios, porque en el Seol a donde vamos no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿A qué se está refiriendo la escritora ahí? Si hay algún momento en el que tenemos que esforzarnos, es aquí. Si hay algún momento en el que tenemos que ponernos la camiseta, como dicen en el trabajo, o como dicen cuando tenemos que hacer una actividad, y si hay algún momento, es aquí en esta vida.
Y todo lo que Dios te ponga, así parezca ser pequeño, hazlo según tus fuerzas. Es decir, no dejes nada de ti sin entregarlo a lo que Dios te dé por hacer. Porque vendrá el momento en que se nos acabarán las fuerzas y iremos a la tierra y habremos perdido la oportunidad que Dios nos dio para vivir una vida de satisfacción aquí también en la tierra. Dios no solamente quiere que tú seas un buen cristiano, quieres que seas un cristiano victorioso en las cosas espirituales y también en lo material. Es lo que nos corresponde. A veces pensamos nosotros que por ser cristianos la única bendición que tenemos es en el reino de los cielos. No, mi hermano, si hay alguien que tenemos bendición en esta vida somos nosotros, porque no confiamos solamente en nosotros mismos, sino que es Dios en nosotros, el que trabaja con nosotros, el que nos saca adelante, el que nos da fuerte y nos da confianza, el que nos pone la fe necesaria para poder ver lo que parece imposible, para lograr lo que tú no crees que de pronto tus habilidades son capaces de conseguir. Ese es tu Dios. Dice el 11, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Me salté un renglón, ni la guerra de los fuertes. A veces pensamos en esta vida que son y lo voy a tratar de expresar lo mejor posible. Es decir, pensamos que los que son los relevantes son los que van a conseguir las cosas. De pronto mira que en tu colegio o en tu universidad, de pronto tú vas raspando en todo, y aunque de pronto sientas que tú haces un buen esfuerzo, vas viendo que otras personas van adelante y van con las mejores notas y tienen mejor, digamos que relación social con las personas, y son elocuentes en sus palabras y se saben expresar en medio de la sociedad y tienen buenas amistades, y tú dices, pero es que no, yo aquí pues como por pasar el tiempo, ojalá pase desapercibido para no pasar penas. Como pensando es que de ellos es del que más sabe, es del que él es más, mire, pensando que el que es más ligero es el que va a ganar la carrera. Cuando dice aquí al final, sino que tiempo y ocasión acontecen, ¿a quién? A los mejores, a todos. Es decir, Dios es tan bueno que tu tiempo va a llegar si sabes competir. Puede ser que no seas el más ligero, el que más sepa hablar elocuentemente, el que seas más fuerte de pronto en lo que tú haces, pero si tú te ocupas en hacer las cosas que Dios pone en tu mano, en lo poquito que de pronto tú sabes hacer, y te ocupas en estudiar verdaderamente y en meterle ánimos y en tu trabajo, y si te ocupas de hacer las cosas bien y de mostrar bien tu trabajo y de no echarte para atrás y de pronto no como que darte pereza y decir, ay, descanso estos 20 minutos que ya vamos a salir de trabajar, sino que le pones ánimo a las cosas y le pones por de frente siempre al Señor y le pones fe a lo que estás haciendo. Aunque tú creas que nunca vas a salir del lugar y la condición que esté, yo te digo, Dios tiene la ocasión ya preparada para ti. Pero necesitas ponerte al frente y trabajar en las oportunidades que Dios te da. Amén. ¿Sí me entienden lo que estamos diciendo, mis hermanos? ¿Sí me entienden lo que estamos hablando? ¿Sí me entienden por qué? ¿Cómo es la bendición de Dios? ¿Qué le dice Dios a Josué? Afuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. ¿Qué le dijo? No, Josué, como que vaya por ahí. Yo lo voy guiando. Mire a bajar que vaya haciendo. Vaya ahí como entre el pueblo, que yo lo voy a ir guiando. Y de pronto si de milagrito le sale algo, va a ser por mi misericordia.
A veces como que entendemos el versículo así, pero lo que Dios nos dice es: esfuércense y sean valientes. Teman delante de la sociedad, no teman y no desmayen en las cosas que yo les he dado, porque yo aquí que estaré con vosotros a donde quiera que ustedes vayan. Y no vamos a ir simplemente a glorificarnos, sino a darle la gloria a Dios. Amén. Tenemos que entender, y llamo aquí a los más jóvenes, que aunque no parezcas tener la habilidad, pero si te pones delante de Dios y le aceptas los retos que Dios te está poniendo por delante, no sabes hasta dónde Dios te va a llegar, hasta dónde Dios te va a poner. Te va a poner en lugares en los que tú ni siquiera te imaginas. Y te va a llevar allá no solamente para que tú te sientas bien, sino para que pongas el nombre de Dios en alto, para que en el momento en el que tú estés en gloria, tú puedas poner en gloria a Dios. En el momento que te den el micrófono, porque te están dando un reconocimiento, porque hiciste algo que nadie hacía tan fácilmente, porque llegaste a una posición que solamente los mejores llegan. En el momento que te pase eso, cuando recibas el micrófono, no vas a decir que fueron tus fuerzas, que fueron tus esfuerzos, que fueron tus trasnochadas, que fueron los consejos, sino que en ese momento es para que le des la gloria al Rey, para que el mundo sepa que es tu Dios el que te pone por cabeza y no por cola, el que te saca por delante como ejemplo para bendición, para entendimiento. Somos las cartas leídas de este mundo. La gente natural no entiende normalmente las palabras y las promesas de esta Biblia, pero usted y mi hermano, yo somos esas cartas y esas palabras que ellos pueden ver. Y si nosotros le aceptamos esas bendiciones que Dios tiene trazadas para con nosotros, usted va a lograr también de esa forma predicar lo que Dios hace en tu vida. Amén. Dios le gusta llamar, voy a como avanzar rápidamente. Dios le gusta llamar a la gente que se ocupa de las labores que Dios le ha puesto por delante. Si ustedes van a mirar en la Biblia, van a mirar que cuando llamó a Moisés no era porque estaba de vago por allá levantando piedras, sino que se había puesto la meta y estaba criando las ovejas de su suegro y tenía tremenda ya finca ya. Pero el Señor le dijo: vente, que ya no vas a ser finquero, sino que ya no vas a ser capataz de unas simples ovejas, sino que vas a ser capataz de mi pueblo. Yo te tenía preparándote para otras grandes cosas. Ahí aprendiste, ahora conmigo vienes a trabajar. Cuando se encontró Gedeón, cuando el pueblo estaba ya todo miedoso porque los madianitas y los amalecitas los tenían prácticamente destruidos, porque no los dejaban ni siquiera cosechar lo que sembraban, había uno que también, aunque tenía miedo, es natural que tengamos miedo, mis hermanos, somos humanos, pero ese miedo soportado en la bendición, en la confianza, en la fe en Dios, hace cosas diferentes. Él, aún con miedo de que los madianitas pudieran llegar, recogió un montón de trigo y en vez de irse para la era, que era el lugar donde se tenía que sacudir el trigo, se fue para el lagar. Y allá en el lagar dijo: no, yo tengo que dar para mi casa, yo tengo que prepararme. Podemos estar en la peor situación, pero tenemos que estar haciendo lo que Dios nos mandó. Y allá el ángel del Señor encontró a Gedeón sacudiendo el trigo. Lo vio valiente, aunque con miedo, porque las palabras no son contradictorias. Tú puedes ser valiente aunque estés lleno de miedo, porque el miedo es natural, pero la fe que tenemos nosotros es espiritual y nos sostiene. Amén. Y estaba sostenido ese Gedeón, y llegó allá el Señor a decirle:
yo he de liberar a tu pueblo. Y usted sabe lo que sucedió ahí. Él le preguntó, él estaba miedoso, él le dijo que no, pero le dijo, sí, yo a ti te he preparado. Y se fue, y en manos de él fue juzgado el pueblo y fue liberado el pueblo de Israel. Y sabe que Dios siempre llamó a aquellos que estaban ocupados. Pásese usted a la historia de David. Cuando David estaba en su casa, mire que cuando llegó el profeta Samuel que a llamar, que porque Dios se iba a levantar rey de la casa de Isaí, llegó Isaí y dijo, venga, saquemos lo mejor que tenemos en la casa. Y empezó a llamar al hijo que estaba ya de pronto haciendo pesas todo el día. O empezó a llamar al que se la pasaba como en la casa y como medio leyendo el libro y sentado en el sofá. Y también ese como que ese le gusta estudiar, ese de pronto sirve para rey. Y empezó a pensar, y lo mismo Samuel pensando que eso era lo que Dios quería de pronto para su pueblo. Y pasaron los mejores, los más altos, el más fuerte, el más capaz, el que de pronto se la pasaba era simplemente entrenando para la guerra y con la espada jugando todo el día, y el resto de la casa desordenada. Los siervos eran los que hacían las cosas en la casa de Isaí. Y terminaron de pasar todos los hermanos, y saben usted que no encontraron entre ellos algo que valiera la pena delante de los ojos de Dios. Pero había uno que le habían dado el servicio más pequeño de la casa. Le habían puesto con la majada de las ovejas. Y a veces pensamos que porque la Biblia habla de las ovejas eran lo más importante en Israel. Las ovejas eran de lo más chiquito, era como el corral de las gallinas. Primero estaba el trigo, después los bueyes, los camellos, los burros, los asnos, todo estaba de primeras. Lo menos importante terminaban siendo lo último, las ovejas. Pero a él lo habían puesto en las ovejas, y en las ovejas estaba ocupado protegiéndolas, cuidándolas, pastoreándolas, sabiendo cómo tratarlas. Y cuando Dios se vino a vestir de rey, ¿de quién se tomó? Del que estaba ocupado haciendo bien el trabajo para el que Dios lo había llamado. Mire, puede ser usted, mi hermano, el más joven que se encuentra aquí. A usted le dieron como lo más pequeño. Usted es como el que menos hace en su colegio, o el que menos de relevancia de pronto entre sus hermanos es. Usted lo tiene haciendo las cosas más sencillas en todos los lados. Pero si usted ahí, en todo lo que lo ha puesto Dios a hacer, lo hace bien, y pone toda su fuerza en eso, y pone su confianza en Dios, y trabaja constantemente haciendo siempre a bien en lo que Dios lo ha puesto, tranquilo que no es usted el que se va a salir de ahí, o el que va a salir ahí en bendiciones, que Dios lo va a llamar siempre para una bendición mayor. Siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra pues en el gozo de tu Señor. Ocupémonos, no nos preocupemos, no nos afanemos de que yo no soy capaz, de que yo soy muy pequeño, de que yo me equivoco, de que yo no sé hablar. Ocúpate de lo que Dios te ha dado. Esfuérzate, estudia, da lo mejor y un poquito más. Este mundo dice, dan el 110%, pues usted dé el 120 si es capaz. Ocúpese, que Dios es su bendición. Yo le decía una cosa, en el mundo se habla mucho de la palabra optimismo. Amén. Y los libros se escriben de optimistas. Los optimistas son personas muy queridas en la sociedad, y el optimismo es algo que vale mucho la pena. Pero le voy a decir una cosa: el optimista es una cosa buena, pero alguien que tiene que ser realmente optimista es el cristiano. Amén. Poco ameno, dígame, hermano. ¿Por qué? ¿No cree que usted tenga que ser optimista? Gracias. Si hay alguien que tenga que ser optimista, es usted, mi hermano, porque el optimista es el que ve
lo que parece imposible, lo que ve el que no es que, lo que ve el que ve lo que parece no ser. Y va y busque en Hebreos 11 qué es esa definición. Esa es la fe. El mundo no entiende qué es la palabra fe, pero nosotros sí vivimos y confiamos en fe porque tenemos a alguien que respalda nuestra fe. Crea y confía, sea el más optimista. Y en eso le voy a decir una cosa. Cuando yo tenía 18, 19 años, algo por lo que yo siempre me caracterizaba era que era un poquito negativo. Bueno, no, voy a decirlo de verdad, era bastante negativo. A mí una vez hasta un jefe me dijo, y lo voy a decir para que entiendan que Dios sigue trabajando en mi vida. Oiga, Carlos, usted es el que le encuentra los problemas a todas las soluciones. ¿Sí me entiende? Había un problema y se hallaba una solución y yo era el que le encontraba el problema, la solución. Imagínense qué de negativo terminaba siendo yo muchas veces. Y es normal que a veces nosotros, como estando entre los más chiquiticos, entre los que menos se ven, en vez como de pensar positivamente, siempre estamos pensando de la forma contraria, de la forma negativa, como eso, yo para qué le hago si eso me va a salir mal, yo para qué me presento si no me van a contratar, yo para qué expongo si me va a salir mal y voy a salir con una babosada, yo para qué hago si, y siempre anda con la negatividad. Y yo le voy a decir una cosa, si hay algo que el cristiano tiene que quitarse, es ser negativo. Porque Dios no nos ha llamado para que nosotros veamos los problemas, sino para confiar que Él es el que tiene la solución. Que Él es el que tiene nuestra bendición. A veces no sabemos por dónde arrancar el plan de nuestra vida. ¿Será que Dios quiere que estudie? ¿O será que Dios quiere que yo le sirva en una misión? ¿Será que Dios quiere que yo sea cantante? ¿Yo qué voy a hacer de mi vida? O también eso nos pasa ya a los adultos. Ay, ¿será que Dios quiere que yo haga esto? ¿Será que hago lo otro? Y no nos decidimos y no hacemos nada. Porque lo más fácil cuando tenemos decisiones importantes que hacer es procrastinar, es no hacer nada, es dejar como que ni lo veamos. Si no lo veo, no existe. Si no lo veo, no es problema mío. Procrastinamos en tomar decisiones, en ponernos armas y control en las metas que Dios nos pone por delante y en aceptar los retos aunque no entendamos para qué ni por qué. Haz todo lo que se te venga a la mano por hacer según tus fuerzas. Cuando dice la Biblia es todo, no desaproveche las oportunidades que Dios le da. No le pierda pinta. Métase ahí, que ahí es donde Dios lo está llamando. Mira que en Mateo 4, cuando está diciendo la conversión de 4 pescadores, y estoy hablando de que a veces pensamos, y me voy a meter en la vida de un joven, yo también. Yo cuando recién conocí el evangelio, yo dije, Señor, yo me quiero ir de misionero. Discúlpeme si alguien tiene ese sueño, está muy bien y no estoy ofendiendo nada, pero era mi corazón, Dios me tiene llamado, yo quiero ser un misionero. Y yo dije, voy a dejar mi carrera, voy a dejar todo, voy a ponerme ¿cómo es? En el servicio y solamente en el servicio, o esperar sentado en el sillón y trabajando en una papelería que trabajaba. Y Dios no quería eso para mí, mi hermano. No estoy diciendo cosas diferentes, sino que Dios tiene y ha tenido un plan trazado muy bonito con mi vida y me ha guiado y he estado en bendición y en nada Dios me ha faltado. Y yo simplemente le dije, Señor, lo que tú quieras de mi vida, haz lo que tú quieras, ponme lo que tengo que hacer. Y a eso, en lo que he podido, me he puesto a trabajar. No terminé, para la gloria de Dios, haciendo de pronto un trabajo misionero o siendo pastor por algunas cosas. Dios sabe por qué, pero lo que Dios me ha dado, he estado tan bendecido y ha sido de tanta victoria para mi vida,
que no me arrepiento de haber puesto mis manos y mi vida delante de Dios, porque Él ha sido bueno. Pero lo que le quiero decir es, mire mi hermano, usted no se está equivocando si se pone a trabajar en lo que le ponga por delante de Dios. No digas que no voy a trabajar en eso, no voy a estudiar porque yo sé que Dios me va a llamar. Si Dios le puso a usted que su mamá le está pagando los estudios, y aunque parezca muy sencillo, de pronto los del SENA, los más básicos, de pronto una carrera que hasta a usted de pronto ni le gusta, pero es para lo que alcanza en la casa. Esa carrera Dios la va a utilizar en su vida para en un momento, cuando usted haga lo que Dios tiene que hacer ahí, Dios te va a seguir pasando de prueba, de momento en momento, hasta que seas de bendición y vivas una vida en bendición. ¿Sí me entiende? Los discípulos se estaban preparando para ser pescadores. Estaba Pedro, estaba Andrés su hermano, estaba Jacobo y estaba Juan. Y ellos tenían la meta. A veces pensamos, y déjenme terminar con esto, hermanos, las 8 de la noche, me disculpan. A veces pensamos que los apóstoles, cuando Dios los llamó, tenían la edad de mía. No voy a señalar por acá. Más o menos por ahí los 30 años, bájeme un poquito. Yo sé que usted piensa que yo tengo más. Pensamos que los apóstoles eran personas de 30 y pico de años, porque Pedro era una persona casado y con suegra, ¿cierto? Pero realmente los apóstoles, si usted va e investiga un poquito, se va a dar cuenta que el mayor probablemente no pasaba los 18 años. Pedro no tenía 18 años cuando Dios lo llamó, y el más jovencito, Juan, probablemente no pasaba de los 13 años. Eran niños, eran jóvenes, eran personas que apenas estaban en la flor de la vida, pero no estaban tirados en un sillón como Nini. A veces ese término creo que todos sabemos, ni estudian, ni trabajan, ni saben qué quieren de su vida. No quiero decir nada a nadie, pero tomen el ejemplo de ellos. Ellos dijeron, lo único que tenemos en nuestra familia es la pesca. Y aquí vamos a ser pescadores, y de los buenos, porque estaban trabajando toda la noche y no habían pescado nada. Y los otros remendando las redes porque también les había ido mal, pero estaban trabajando. Si habían sabido hacer una carrera de pescadores, eran buenos en su trabajo, sabían cómo era ese negocio. Y por eso cuando pasó Jesús y le dijo, ustedes vengan conmigo, porque estaban preparándose para ser pescadores de hombres, pescadores de peces, pero yo los llamo para que sean pescadores de hombres. Mire, puede ser que usted crea que usted lo que está haciendo no tenga futuro, pero Dios puede utilizar lo que parezca que no tiene futuro para tener el mejor proyecto de vida. Amén. Yo los invito, vamos a estar en pie. Bendito eres tú, Jesús. Hay alguien que quiera decirle, Señor, yo te entrego mi negatividad, yo te entrego de pronto, Señor, mi falta de fe. Yo quiero, bendito Rey, aceptar las metas y los anhelos que tú tienes para mi vida. Yo quiero entregarme tal cual soy. Yo sé que tú me guiarás bien. Yo quiero ocuparme de las cosas para las que tú me has llamado. Bendito eres mi Rey, Dios de la gloria. Yo te doy gracias, bendito Cristo. Yo te agradezco por lo que me has dado. Yo te agradezco por